Ahora sí. Entonces, cuando ustedes se enfrentan precisamente a diverso tipo de material, es conveniente que ustedes primero tengan que definir qué tipo de fuente de información es. Existen las fuentes primarias, las fuentes secundarias. Las fuentes primarias tienen que ver precisamente con que están consultando a un autor, al autor original de una obra. Una fuente secundaria es precisamente cuando un sujeto habla del trabajo de otro. Y entonces, esto es precisamente con lo cual se pueden estar topando. Yo acabo de bajar, repito, una revista. Ustedes cómo deben de trabajar. Entonces, ya en pantalla, ahora sí, que cargue, que cargue. Tenemos ahí, tenemos una revista. Se llama Revista de Educación. Ahí tiene el número de la revista. Entonces, son datos precisamente que ustedes deben de tener, que deben de buscar, deben estar conscientes, porque eso les va a hacer falta precisamente para hacer su lista, para que esté en su lista final de referencias. Se llama Mejorar la escuela, perspectivas educativas y organizacionales. Aquí vemos el logo precisamente del gobierno de Puebla, que estoy diciendo de España, y es información precisamente que van a utilizar para su referencia. Incluso dice septiembre a diciembre. Eso significa que esta revista se publica semestralmente y esta corresponde precisamente al año 2001. Entonces ya es información que van a ocupar precisamente para realizar tanto las citas dentro del texto como en la lista final de referencias. Incluso aquí se repiten algunos datos, el nombre de, en este caso, de quien edita la revista, que sería el Ministerio de Educación. La Secretaría General Técnica, precisamente que pertenece al Ministerio de Educación. Quién está a cargo de la revista, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no vio una presentación. Esto no lo vamos a saltar. No, esto no nos sirve por el momento. Vamos con el índice. Y entonces, obvio, aquí van a encontrar los nombres de algunos artículos, los autores, que nos va a servir en este caso para realizar nuestra cita. Comunidad escolar, vamos a ver que mejorar la escuela desde la sociedad, investigación y estudios. Vamos a elegir una al azar. De Tin Marín de Topingüe. Cucaramácara, títere, fue. Vamos a utilizar esta investigación que se llama Paradojas y conflictos entre las culturas del profesorado, las familias y los estudiantes en el contexto escolar. Viene en la página 161. Aquí está. Paradojas y conflictos entre las culturas del profesorado, las familias y los estudiantes en el contexto escolar. Entonces, este trabajo pues ya debe de ser, digamos, habitual porque lo hemos practicado con otras técnicas, como haciendo osos, como las fichas de referencia. Y entonces, repito, es un trabajo que ya deben de estar acostumbrados. Entonces, yo voy a hacer lo que se supone ustedes deben de hacer. Voy a minimizar esta paginita para que vayan viendo cómo vamos a ir trabajando al unísono y cómo más o menos ustedes deben de ir trabajando para que no les cueste trabajo y no trabajen doble o triple. Entonces voy a ir leyendo y ya voy a empezar precisamente a construir. Entonces, obvio, para que no lean todo el trabajo, repito, esto deben de haber visto también en metodología de la investigación, pues leen el resumen y a partir de ahí dicen si la investigación les sirve o no. Entonces, digamos que yo voy a dar por hecho que sí, ya lo leí y efectivamente este artículo me está sirviendo para realizar mi trabajo de investigación. Ya comienza, planteamientos iniciales. Presentamos una parte de los resultados de la investigación titulada Experiencia escolar, identidad y comunidad, investigación colaborativamente para la transformación de prácticas escolares, la cual hemos desarrollado entre Málaga y Almería, en coordinación con la investigación que se está llevando a cabo en la UPN, sede Torreón de México, es decir, la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Torreón, de México, y la Universidad Nacional de Humau de Argentina, que se inició en el 2008 y finalizó en junio del 2011.
En el ámbito de contextualización, este trabajo partimos de bla, 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 bla. Esto no me sirve. Está hablando precisamente de qué está tratando el trabajo en sí. Vamos a ver si tenemos por aquí otro. Marco referencial. Bueno, creo que también nos va a servir de mucho. Relato metodológico. Vamos a leer este, a ver si sacamos algo productivo de esto. Para desarrollar esta investigación nos apoyamos en algunas posiciones teóricas y conceptuales particulares. De entrada, hay una toma de posturas ideológicas subyacente que se argumenta desde ciertas posiciones teóricas congruentes con la misma. Vamos a ver, vamos a ver. No, esta investigación no nos va a servir, tenemos que elegir otro. Ay, rayos, no me gusta esto. Vamos a ver, reformas escolares y dificultades para la mejora educativa. Vamos a ver si esta sí nos sirve. Esta es la página 41. Obvio tiene su introducción. Vamos a utilizar esta. Entonces, imaginemos por un momento que yo quiero hablar acerca de lo que es una escuela y obvio el trabajo pedagógico que se va a realizar. Aquí ya comienza la investigación como tal. Ahorita vamos con tu duda, Sharon. Entonces, comienza. En los años 60, la pedagogía institucional francesa, aquí entre paréntesis aparecen ya dos apellidos. Lobrot, lo voy a pronunciar como se escribe para no complicarnos la vida. La PACEDE entendía el desarrollo de las organizaciones educativas como el desarrollo de una tensión entre dos fuerzas, la de lo instituido y la de lo instituyente. Sin embargo, en la actualidad, lo organizativo parece identificarse casi exclusivamente con el ámbito de lo instituido. ¿A qué se debe? En este artículo analizaremos algunos de los factores que se ha contribuido a hacer de la organización escolar en nuestro país una importante aliada de la continuidad y la inercia de la educación. Concretamente nos referimos a la concepción de reformas educativas, al olvido de la dimensión organizativa, de la enseñanza y de la tradición investigadora en este campo. Entonces, en la primera parte nos habla precisamente de cómo es que Francia ha estado trabajando precisamente con respecto a la educación. Entonces, yo voy a escribir eso. Y bueno, y llego a la conclusión de que esta parte me sirve. ¿Cómo yo debo de escribir? Pues ya tengo aquí listo mi escrito. Entonces digo, bueno, si se retoma como el ejemplo francés, las escuelas vistas como organizaciones, ¿se dan cuenta? Hasta ahorita solamente estoy haciendo una interpretación del texto. Eh, escuelas vistas como organizaciones ha existido tensiones
por parte de las fuerzas constituyentes, coma. Esto lo ha mencionado autores como, y puedo rescatar estos, pero tener mucho cuidado. Estos autores no están escribiendo lo que yo estoy leyendo en este momento, pero sí los puedo mencionar. Pero repito, esto no es cosa mía. ¿De dónde lo estoy sacando? Entonces, dejo espacio, abro paréntesis, ¿y quién escribió este artículo? De hecho, aquí, esta revista, pues nos da la oportunidad precisamente de que pues vayamos encontrando Fabián, San Fabián Morato. Bueno, vamos a comprobar si realmente es el autor. Sí, San Fabián Maroto, perdón, es Maroto. Entonces, este es el apellido del autor. Le pongo una coma y le pongo el año de publicación, que de hecho lo repiten varias veces. Fecha de entrada, fecha de aceptación, sería 2011. Cierro y punto. Imaginemos que así ya quedó eh, eh, mi cita. Entonces lo que le estaba diciendo, para que ustedes no pierdan tiempo, pues desde luego ya debe de estar en su lista final de referencias o referencias nada más así. Y entonces debo de construirla precisamente en formato APA. Y para eso debo de tener precisamente a la mano mi manual. Ahorita lo voy a abrir, precisamente para que hagan ese trabajo. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Harvard, documentos. Y debo ser también muy diestro para identificar qué tipo de material es. Diapositivas, mensajes, software. Entonces, este es un artículo de una revista, pero obvio con formato eh, electrónico. Ah, ya me pasé, ya me pasé. Puedo utilizar este modelo. Artículo de la revista científica con un solo autor. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, debo de tener a la mano cuál es el nombre del autor, que aquí lo tengo. Ah, bien, también, esta es una fórmula que ustedes pueden hacer si se les dificulta mucho. Copian la fórmula, la pegan en su documento y solamente van sustituyendo datos. También es una forma, es válido. Entonces le está pidiendo el apellido, coma y la inicial del nombre. Entonces, como habíamos mencionado, ese sujeto se apellida San Fabián Maroto. Apellido bastante raro. Después, la inicial de su nombre. Pero este sujeto tiene dos nombres. ¿Cómo le hago? Pues muy fácil, por pura lógica. J. L. Año, pues 2011.
Nombre del artículo, ¿cómo le hago? Tiene dos, uno en inglés y otro en español. ¿En qué idioma estás escribiendo? No te compliques la vida. Pues en español. Ahí lo tienes. Título de la revista. Se me olvidó cómo se llama. Ah, pues es revista de educación. Así de simple, así de sencillo. Me está pidiendo el volumen. Rayos, no lo tengo, pero sí tengo el número. Entonces lo único que debo de hacer es sustituir esto. Sería 356. Es el número de volumen. Ya. También me está pidiendo la página inicial y la página final precisamente del artículo. Entonces se llama el papel, uno de los primeros que elegí dimensiones y prácticas. Ah, sí, aquí está. Es de la página 41 guión 60. Ahí está mi referencia, pa. Así de simple, así de sencillo, obvio. Nada más cuidar precisamente que tenga el formato, en este caso, pues que tenga, pues ya saben, la sangría francesa y obvio el tamaño de letra, etcétera, etcétera. Ay, no, ya lo puse en el otro. Sangría francesa, ahí está. Pero hay un pequeño detalle. Si se dan cuenta, la revista precisamente que consulté no fue una revista en físico, es decir, en papel. Fue una revista precisamente electrónica, pero desde luego que ya existe una versión escrita. Entonces, esa es una revista electrónica basada en una fuente impresa. ¿Cómo lo puedo resolver? Pues sencillamente, después del nombre de la revista, obvio, si se dan cuenta, aquí está en cursiva, nada más hay que respetar esto, abro corchetes y le pongo la palabra versión electrónica, lo cual significa precisamente que revisé la revista en formato PDF. No es necesario que le ponga aquí formato PDF y este formato me lo envió mi prima. No, no es necesario. Eso, como se dan cuenta, pues, no es esa información es irrelevante. Ya quedó aquí. Ahora bien, existen algunos sitios en internet en donde pueden consultar la revista como tal sin necesidad de bajarla. La pregunta es, no es un documento como tal, pero sí estoy utilizando precisamente una URL o dirección electrónica. Vamos a tomar este mismo ejemplo para no perder tanto tiempo. Entonces, imagínense, vuelvo a consultar una revista, pero esta no tengo el documento como tal en PDF y repito, la consulté en línea, no descargué nada, leí la revista ahí y no fue necesario bajar nada. Pues entonces va a cambiar un poquito. Entonces, le sigue pidiendo el apellido, las iniciales del nombre, el año, el nombre del artículo, el nombre de la revista. Y entonces, después de el nombre de la revista, pues quedaría precisamente obvio en punto, colocar las palabras recuperado de, obvio, tener mucho cuidado, no debe de estar en cursiva. Y entonces lo que voy a hacer es precisamente copiar y pegar la URL, o como mayormente lo decimos. Espera, ya se me olvidó.
tenemos aquí, hemos dicho que era recuperado de y pegamos, repito, la URL. Vamos cuidando. Ya ahí está. Entonces ya tenemos dos ejemplos de cómo se puede citar en este caso una revista. Tenemos una pregunta en el chat, vamos a ver qué dice. Perdón por las letras mayúsculas. Ah, sí, no importa. Bueno, ahorita vamos con lo que nos dice su compañera Sharon. Bueno, nos envió una imagen. Profe, bueno, en mi caso, profe, también tengo revistas ahora sí, en físico, impresas, por así decir, pero no sé si sea revista, no sé qué cosa sea, porque pues no, bueno, viendo, pues no viene como en formato APA, por así decir. Ah, qué bueno que lo mencionas. Pues no, no No, importa el no, formato con la revista que estemos manejando. Nosotros tenemos la obligación de transformar todo eso precisamente a formato APA. De hecho, la revista que estuvimos ahorita manejando tampoco tiene un formato APA. Entonces, nosotros debemos de transformar ese material que estamos trabajando en el formato precisamente que nosotros estamos manejando. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra duda de cómo deben de ir estando trabajando? Se quedan callados. Entonces, bueno, vamos con otro ejemplo, precisamente para irlos introduciendo a esta forma de trabajo, cómo debería estar trabajando actualmente. Ahora nos vamos con esta revista de evaluación en la universidad, un reto para los profesores y estudiantes en la 401. Ahorita vamos a trabajar precisamente con citas textuales cortas y largas, por si ya se les olvidó. Ahí está, tenemos el nombre del artículo. Aquí tenemos varios autores. Entonces, este sí nos va a servir bastante. Vamos a saltar esta parte del resumen. Abstract, introducción. Ah, miren, esto es importante y también es lo que se supone que están construyendo, lo que están haciendo, pero también con lo que se pueden enfrentar. Entonces, aquí inicia este párrafo. Dice, como manifiesta Bond en el año 95. Entonces, aquí, si se dan cuenta, estos autores están haciendo la cita o la referencia de otro autor. Aun cuando ambos componentes son igual de importantes, tanto el profesorado como los estudiantes, tienden a centrarse en el juicio de valor que en la identificación de criterios y los estándares. Entonces, tener mucho cuidado. Estos autores no le dieron copiar y pegar, sino que leyeron este autor, leyeron todo un libro o dos libros, por decirlo así, y entonces de todo eso lo resumieron en una sola idea. Este autor está hablando de tal cosa, o en su trabajo hace referencia a tal cosa. Y entonces, ¿qué pasa? A mí me sirve esto y no lo quiero modificar, porque realmente esto es lo que necesito para mi trabajo. ¿Qué es lo que pueden hacer? Entonces, sí, efectivamente, imaginando que esto es inevitable y que realmente lo necesito, pues ahora sí, le doy copiar, voy a mi escrito y desde luego lo pego. Ay, perdón. Sería así. Lo voy a agrandar. Estaba así. Y repito, esto es textual. Entonces, si se dan cuenta, inicia con letras minúsculas, porque solamente estoy tomando una parte, no toda la oración. Y yo considero, repito, que esto es importante y que lo necesito. Entonces,
abro paréntesis, 3 puntos suspensivos, que significa precisamente que había texto antes de, punto, cierro paréntesis, y lo que les decía, puedo copiar y pegar, pero obvio, número uno, no lo tengo que hacer mucho, pero también tengo que explicar lo que estoy copiando y pegando, o debo de justificar el por qué eso. Entonces lo podemos dejar así, bla, 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 coma, y entonces ya puedo explicar. Eh, lo anteriormente escrito refleja la necesidad de emplear, no, de contemplar a los diversos agentes educativos. Imaginemos que ya termina mi idea y además debo de cambiarle la letra. Recuerden, ahorita solamente lo estamos haciendo para que podamos identificar, esto es mío, esto lo saqué de otra parte, etcétera, etcétera, etcétera. Cuento mis palabras, perdón. 33 es una cita textual corta, ahí va bien, pero entonces, ajá, todavía no he hecho la referencia como tal. Entonces, aquí tengo 2 opciones, los voy a hacer de las 2 formas para que se vayan dando cuenta. Regreso a mi texto. Entonces, recuerden, estoy utilizando aquí a otro autor que fue en el año 95, pero que no escribe, en este caso, el artículo que estoy leyendo. ¿Cómo hago ahí? Pues entonces solamente es un juego. De acuerdo con el apellido de este sujeto, Pound, y entonces ya estoy mencionando que esta frase muy probablemente, no, no, pero espérense, espérense. No, no, aquí sí me equivoqué, aquí me equivoqué. Esto es textual y es la idea de un sujeto que aparece en un artículo que estoy leyendo. Entonces, ¿cómo lo voy a mencionar? Aquí abro paréntesis, un, en, y entonces tengo que revisar quiénes escribieron este artículo. Aquí tengo a varios, ¿verdad? Son Rodríguez, Ibarra y Gómez. Y entonces, aquí como ya utilicé precisamente signo, bueno, en este caso las comas, recuerden, todavía me falta el año. Entonces, lo que debo de hacer es punto y coma, colocar el año 2008. No, fecha de aceptación, miren, esta revista a veces se complica mucho la vida. 2008, 2009, pero no, coloquen la fecha de la publicación, que en este caso sería 2011. Cierro paréntesis y ahí lo tengo. Copié y pegué de una revista algo que me interesa, rescato la interpretación del autor original y coloco precisamente los responsables de esa cita y el año de publicación. Miren, 2011 y puse 2001. Ahí está, 2011. Y entonces, debo de hacer precisamente la lista debe de aparecer en la lista final de referencias, que pues prácticamente es la misma, solo que cambian los autores
del inicio. ¿Alguna duda de cómo deben de estar haciendo las cosas? Cierro llamando alumnos, cierro llamando alumnos. ¿Dudas, Estoy Vicky? tratando de digerir todo lo que acaba de No, decir, profe. pero ¿Sí? creo que no. ¿No? No hay De duda. todos modos lo está grabando, ¿verdad, Sí, 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 pero no quiero que se confíen. profe? Ah, ok. Y obvio, no Sí, espero no, no, que pero vean sí. el video para que, es que me surgió una duda y entonces tengo que esperar una semana para que me lo digan. Entonces, para que vayan viendo. Sí, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, véanlo, no se compliquen la vida. ¿Qué deben tener a la mano? Pues, el libro que están consultando, en este caso, obvio, un procesador de texto, su computadora, y también deben tener mi manual que les va dando las fórmulas de cómo ir haciendo las referencias textuales. Entonces, por aquí escribo un párrafo 2, hago mi cita dentro del texto y también hago mi lista, mi referencia completa y la coloco en la lista final de referencias. Y entonces no importa, ustedes vayan escribiendo. Imaginemos que aquí el apellido inicia con S y el segundo inicia con A. Recuerden que deben de estar precisamente acomodados en orden alfabético. Eso repito, eso déjenlo hasta el final. No se compliquen la vida, porque pues, con un simple manejo de teclas pues, se arregla. Por ejemplo, aquí tengo mis dos referencias y imaginemos que ya terminé. Pues de una vez las acomodo para que no tenga problemas después. Las selecciono, voy a inicio. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí está. En párrafo, hay aquí en este caso un botón AZ que se indica precisamente acomodarlos en orden alfabético, pero determinado donde va a decir párrafo, pues yo lo único que debo hacer es aceptar y ¡tarán! Lo único que ya me invirtió pues es el orden, ya los acomodo en orden alfabético y ya estoy cumpliendo en este caso con los criterios que me está marcando el formato. Bien, ¿cuánto nos quedan? 5 minutos. Voy a cerrar esta sesión, les voy a enviar el siguiente enlace y seguimos con la revisión. En este caso le corresponde a Vicky. Vicky pidió su participación. Entonces, ahorita, inmediatamente que reciban el enlace, pues Vicky ya proyecta su trabajo para no perder tiempo. Entonces, ahorita nos vemos.